Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 28 de la telenovela Marea de Pasiones. Said se mostró visiblemente molesto al ver que Luisa decidió hablar en privado con Marcelo en la oficina. Aunque trató de mantener la compostura, su mirada adelantaba la ira que sentía por la situación. Sin embargo, cuando Luisa salió de la oficina, lo enfrentó de manera directa, diciéndole: Said, eres un psicópata. La palabra lo golpeó con fuerza, dejándolo atónito. Por otro lado, la madre de Gael estaba al borde del colapso emocional, sin noticias de su hijo, lo cual la llenaba de miedo e incertidumbre. A pesar de esto, cuando logró contactar a Iñaki y a Camila por teléfono, su estrés se intensificó al no recibir respuestas claras. Iñaki y Camila, nerviosos por la posibilidad de ser descubiertos, terminaron la llamada rápidamente. Después de colgar, ambos intercambiaron miradas llenas de preocupación, conscientes de que la situación se volvería cada vez más peligrosa para ellos. Mientras tanto, Luisa y Marcelo mantenían una discusión acalorada sobre los proyectos en los que ambos estaban involucrados. La conversación se tornó aún más tensa cuando Luisa planteó que al final uno de los dos, ya fuera él o Cristóbal, tendrían que perder el proyecto. Marcelo, con una expresión seria, respondió que Cristóbal no podía perder bajo ninguna circunstancia, ya que eso lo afectaría demasiado. Luisa, sin embargo, mantuvo una postura firme y le recordó a Marcelo que lo que estaban haciendo era simplemente un negocio. Ante esta situación, Marcelo tomó una difícil decisión y le dijo a Luisa que si era en el caso, preferiría retirarse del proyecto y dejar que Cristóbal siguiera adelante, pues no podía permitir que él se viera perjudicado. Por otro lado, Inés decidió visitar a su nieta Natalia, quien la recibió con una gran sonrisa. A pesar de la alegría inicial, Natalia pronto compartió con su abuelo una profunda tristeza, mencionando que estaba muy afectada porque Marcelo había perdido a su bebé. Inés, conmovida por las palabras de su nieta, le expresó que lamentaba mucho que le hubiera enterado de esa manera. Sin embargo, la curiosidad y la inocencia de Natalia la llevaron a hacerle muchas preguntas a su abuela, queriendo entender más sobre lo sucedido. Inés, consciente de la dificultad de la situación, intentó explicarle las cosas de manera comprensible para una niña, pero la conversación se complicó cuando Natalia preguntó por qué los bebés mueren. Inés continuó explicándole de la manera más sencilla y cariñosa posible, asegurándole que siempre estaría a su lado para apoyarla. Finalmente, Natalia, sintiéndose reconfortada, abrazó a su abuela con fuerza. Después de ese momento emocional, ambas se dedicaron a jugar juntas y a hacer dibujos, tratando de distraerse de los problemas que la rodeaban. Ana se dirigió a Roberta con el rostro tenso, preocupada por lo que había descubierto. Le dijo que si Benjamín había intentado matar a Serena, eso significaba que Roberta también estaba en peligro. Al escuchar esto, Ana quedó visiblemente asustada, sintiendo como el temor se apoderaba de ella. Roberta, al ver la reacción de Ana, intentó tranquilizarla, asegurándole que todo iba a pasar y que no había razón para recuperarse tanto. Sin embargo, la inquietud de Ana no desapareció del todo a pesar de los intentos de Roberta por calmarla. Mientras tanto, Luisa se acercó a Said, quien aún estaba enojado por su reciente confrontación. Luisa, con una actitud conciliadora, le pidió disculpas por haberle llamado psicópata, pero al mismo tiempo le reprochó que no tenía derecho de haberle enviado flores a Elena por la muerte de su bebé. Said, lejos de calmarse, comenzó nuevamente a manipular a Luisa, diciéndole que lo único que ella quería era estar siempre al lado de Marcelo, adoptando el papel de víctima. Said intentó torcer la situación a su favor, pero Luisa trató de explicarle que se acercaba a Marcelo únicamente por motivos profesionales relacionados con el proyecto. Said, con una sonrisa sarcástica, se rió de sus palabras y le dijo que no le creía absolutamente nada. A pesar de la tensión, Luisa mantuvo su firmeza y le pidió a Said que se marchara de su oficina, ya que necesitaba trabajar. En otro lado, Enzo le informó a Felipe que los resultados sobre Beatriz ya habían salido. Al escuchar esto, Felipe se apresuró a ver qué estaba sucediendo, movido por la urgencia de conocer los detalles. Isela decidió visitar a Leonor y a Tiago. Durante su visita, Isela, en un intento de captar su atención, les mostró una pequeña cajita. Leonor y Tiago, intrigados, la observaron
observaron con asombro, preguntándose qué contenía. Mientras tanto, Felipe se acercó a un informante y le preguntó acerca de la situación de tráfico de niños. El infante le contó que había muchas personas involucradas en este negocio y que los niños eran vendidos. Preocupado, Felipe le preguntó si la niña que él había visto estaba viva o muerta, y también le pidió detalles sobre la lancha en la que la habían transportado. El informante le reveló que la lancha era robada y que la niña había sido llevada a un orfanato donde la habían dejado abandonada. Por otro lado, Juan se encontraba muy preocupado por la difícil situación en la que se encontraba. Su investigador le sugirió que buscara a alguien dispuesto a invertir dinero, y mencionando que conocía a la persona adecuada para ello, comenzaron a hablar sobre Inés, sugiriendo que Juan podría utilizar el dinero de ella para recuperar su fortuna. Sin embargo, el amigo de Juan le advirtió que si involucraba a Inés en ese asunto, ella también quedaría implicada en las posibles consecuencias. A pesar de la advertencia, a Juan no le importó en absoluto, declarando que lo único que quería era recuperar su dinero, argumentando que Inés era socia capitalista y por lo tanto debía ayudarlo. Luisa estaba furiosa con Tiago, pero no tuvo más opción que aceptar que él debía regresar a trabajar en el hotel. A pesar de su enojo, se encontró con su madre y con Isela para hablarles sobre una nueva oportunidad de negocios. Con entusiasmo, les contó que Cristóbal quería ser su socio porque poseía una tierra de gran valor y Luisa veía que esto era una gran inversión que podría generar mucho dinero. Sin embargo, Isela no compartía su entusiasmo y expresó su desacuerdo con la propuesta. A pesar de la resistencia de Isela, Luisa defendió su idea con el fervor, explicando que el hotel necesitaba expandirse. Además, mencionó que ese ha sido un sueño de su padre y que ella deseaba cumplirlo como un homenaje, a pesar de que él ya no estuviera con ellos. Mientras tanto, Walter entró a la habitación de Leonor sin su permiso y comenzó a buscar algo que pudiera ser útil. Revisó todos los cajones hasta que encontró una billetera con una chequera en su interior. Sin dudarlo, arrancó varios cheques, probablemente con la intención de falsificar la firma de Leonor y retirar el dinero de su cuenta. De vuelta con Luisa, ella continuaba intentando convencer a su familia de unirse al proyecto de Cristóbal. Sin embargo, Tiago se oponía a todas las ideas que Luisa proponía. La situación se complicó aún más cuando Luisa mencionó que Marcelo también formaba parte del proyecto, lo que generó una reacción negativa inmediata en todos los presentes. La reunión se volvió tensa cuando todos comenzaron a criticar a Luisa, diciéndole que no quería que se involucrara en ese tipo de proyectos, especialmente si Marcelo estaba involucrado. Luisa se quedó sin el apoyo que esperaba de su familia. Comenzó a cuestionarla sobre cómo podía estar al lado de Marcelo. Justo en ese momento, Marcelo entró en la sala de reuniones, sorprendiendo a todos con su aparición. Con una mirada decidida, les dijo que llevaría sus planos y sus proyectos, dejando claro que nadie se quedaría con sus ideas. Por otro lado, Inés tuvo una conversación con Beatriz, advirtiéndole que Felipe se estaba involucrando demasiado con ella y que no permitiría que su hijo se enamorara de alguien que no era sincera. Inés le exigió a Beatriz que dejara de mentir y que le dijera la verdad a Felipe. Beatriz, visiblemente sorprendida, le respondió que amaba a Felipe, pero Inés no estaba convencida y le dijo que sus acciones no demostraban ese amor. En ese momento, Beatriz comenzó a llorar, confesando que no quería ir a la cárcel. Inés, firme en su postura, le dijo que no debía permitir que Felipe perdiera su empleo por protegerla y le obligó a alejarse de él y a decirle la verdad. Después de estas palabras, Inés se marchó, dejando a Beatriz asustada y confundida. Mientras tanto, Alfonso descubrió que su amiga tenía un nuevo novio, lo que le sumó una profunda desesperación, comenzando a experimentar altos niveles de estrés. En otro lugar, Cristóbal informó a Marcelo que Luisa y su familia finalmente habían aceptado el proyecto. Marcelo, sorprendido por la noticia, le recordó a Cristóbal que anteriormente le habían dicho que no quería involucrarse. Cristóbal, con un tono sombrío, le confesó que se sentía cada vez peor, revelándole que estaba padeciendo de Alzheimer. Marcelo quedó impactado al escuchar esta revelación, notando la tristeza genuina en la voz de Cristóbal. Conmovido, Marcelo le expresó su profunda empatía, asegurando
asegurándole que lamentaba mucho lo que le estaba sucediendo y le dijo que no se preocupara, prometiéndole que todo mejoraría con el tiempo. Isela, con una expresión de profunda tristeza, se acercó a Juan y le confesó que se sentía muy mal por todo lo que estaba ocurriendo. Con la voz temblorosa, le pidió que la acompañara a visitar la tumba de su hermano fallecido, ya que se sentía en la necesidad de rendirle homenaje en ese momento de angustia. Juan, mostrando empatía por el dolor de Isela, le respondió con suavidad que no preocupara, que él la acompañaría sin problema. Mientras tanto, los padres de Gael llegaron al lugar indicado por Camila e Iñaki, descendiendo del vehículo con cierta inquietud. Al bajarse, se encontraron en un entorno que les resultó perturbador. El sitio parecía desolado y peligroso. Sin embargo, a pesar de la incomodidad que se sentían, cumplieron con las instrucciones de dejar el dinero de Camila e Iñaki habían solicitado. Con el corazón apretado, se alejaron del lugar, preocupados por lo que podía suceder a continuación. En otro lugar, el amigo de Juan intentaba persuadir a Inés, hablando con un tono convincente sobre el proyecto. Según él, era una oportunidad única de inversión. Sin embargo, Inés, siendo cautelosa, le respondió que no estaba interesada en absoluto en sus propuestas. En ese preciso momento, Isela y Juan llegaron al lugar y notaron que Inés estaba hablando con una persona que parecía ser un farsante. Isela, con evidente disgusto, le preguntó a Inés por qué había contratado a alguien así, pero Inés, sorprendida por la acusación, le dijo que no sabía de qué estaba hablando. La tensión entre las dos mujeres aumentó rápidamente e Isela, con una mezcla de furia y dolor, le dijo a Inés que la odiaba profundamente. Confundida y alarmada por la situación, Inés se dirigió a Juan pidiéndole que le dijera la verdad y le explicara qué estaba sucediendo realmente. Mientras tanto, Camila e Iñaki se dirigieron al lugar donde los padres de Gael habían dejado el dinero, estacionando el vehículo cerca de la escena. Sin embargo, en el momento en que estaban a punto de recoger el dinero, el padre de Gael, que aún no se había alejado lo suficiente, los vio. Sorprendido y lleno de sospechas, se dio cuenta de que Camila e Iñaki estaban tomando el dinero, lo que se le hizo temer lo peor por el destino de su hijo. En otro lugar, Alfonso estaba visiblemente tenso por todo lo que estaba ocurriendo en su vida. Su amiga, preocupada por él, se acercó para preguntar qué estaba pasando, pero Alfonso, irritado, le respondió bruscamente que no quería ser molestado y que preferiría que se fuera con su novio. La reacción de Alfonso fue inesperada para su amiga, quien en un arrebato de indignación le dio una bofetada, diciéndole que no tenía derecho a entrometerse en su vida personal. De vuelta con Camila e Iñaki, estos le dijeron a Gael que ya habían conseguido el dinero, pero Gael, desesperado, le rogó que le dieran su parte. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, escucharon unos ruidos extraños provenientes del exterior. Cautelosos, decidieron ir a investigar solo para encontrarse con un pescador que estaba haciendo ruido. Para su sorpresa, Camila reconoció al hombre, quien con una mirada astuta le dijo que había visto todo lo que habían hecho y que si no le daban una parte de dinero, revelaría a los padres de Gael la ubicación exacta de su hijo. La palabra del pescador dejaron a Camila paralizada, sintiendo un miedo intenso de darse cuenta de la gravedad de la situación. Luisa, decidida pero nerviosa, convocó a una reunión en su oficina con todas las mujeres abusadas por Tiago, buscando justicia. Justo cuando empezaban a compartir sus historias, Tiago irrumpió en la oficina y al verlas reunidas se rió respectivamente. Su presencia y actitud provocaron la furia de las mujeres, quienes cuestionaron a Luisa con dureza, reprochándole cómo Tiago aún trabajaba en el hotel. Convencida de que nada cambiaría, comenzaron a marcharse una a una, ignorando los intentos desesperados de Luisa por detenerlas. Nora intervino entonces, pidiendo a las mujeres que escucharan a Luisa, recordándoles que solo unidas podrían enfrentar a Tiago. Poco a poco las mujeres regresaron, dispuestas a escuchar a Luisa. Luisa, agradecida, les aseguró que haría todo lo posible para llevar a Tiago a la cárcel,
pero explicó que necesitaría pruebas concretas como fotos, videos y testimonios. Nora, apoyándola, insistió en la necesidad de exponer a Tiago, aunque Luisa advirtió que sin pruebas suficientes él podría evadir la justicia. Finalmente, Luisa sugirió redactar una carta para enviar a Tiago a un centro psicológico donde podría ser obligado a indemnizarlas. Aunque la idea no convenció de todo a las mujeres, ellas comenzaron a discutir las posibles estrategias con la esperanza de lograr justicia. Mientras tanto, en otro lugar, el pescador fue quien había descubierto a Camila e Iñaki y no el padre de Gael. Chantajeándolos sobre el dinero, los seguía presionando. Les advirtió que si no le daban una parte, los delataría a todos. Camila, cansada de las amenazas, le gritó que se largara de su casa, pero el pescador, con una sonrisa malévola, le respondió que se repartieran si no cumplían con su demanda. Al marcharse, Camila, visiblemente preocupada, le dijo a Iñaki que si las cosas se complicaban, podría decir que Gael había orquestado su propio secuestro, desvinculándose de cualquier responsabilidad. En el hotel, Said continuaba enfurecido por la participación de Marcelo en el proyecto, un enojo que Tiago, con palabras venenosas, alimentaba cada vez, disfrutando de ver cómo la rabia de Said crecía con cada comentario. Por otro lado, Inés, con el corazón pesado, se acercó a Juan y le dijo con firmeza que no quería recibir más dinero de él y que preferiría que la dejara en paz. Sin embargo, en ese momento, Marcelo apareció y al ver la tensión entre ellos, le preguntó a Inés qué estaba sucediendo. Inés, sintiendo que era el momento de decir la verdad, le dijo a Marcelo que necesitaba contarle algo importante. Juan, asustado por lo que Inés estaba a punto de revelar, intentó detenerla, pero ella, decidida, le confesó a Marcelo que había estado recibiendo dinero de Juan, porque ese dinero era el patrimonio de su hijo. Pero lo que dejó a Marcelo en shock fue la siguiente revelación: Juan era en realidad el padre biológico de su hijo. Las palabras de Inés cayeron como un balde de agua fría, dejando a Marcelo totalmente impresionado y sin saber cómo reaccionar. Hasta aquí este avance. ¿Te ha gustado? Déjanos un like.